La poesía como texto literario y la lírica en particular, como género literario dispuesto en versos, porque hay muchas personas que solo suponen que la poesía es algo etéreo e intangible, en este caso es precisado en versos, tiene una presencia radical en el conflicto colombiano desde el siglo XIX. Como vamos a mirar en el poema de José Asunción Silva, un poema datado y fechado en 1886, ya allí se refleja por primera vez la precisión del conflicto colombiano. Por esta razón, leer poesía en un acto en el cual se hacen connotaciones académicas implica desde todo punto de vista abordar la muerte desde el horror del cuerpo mutilado. Hay un poema de Álvaro Mutis fechado en 1966 que con precisión nos ubica en ese contexto y además nos obliga a entender el idioma del conflicto expresado en escenas como la mutilación, la contaminación o el poder atroz. En ese sentido, quiero mostrarles que este es un proyecto que vengo realizando desde hace 3 años para demostrar cómo ya había un lenguaje del conflicto. En este momento ya tengo un corpus de 200 poemas, más o menos 13 tradiciones lingüísticas, en el cual puedo precisar que mucho antes de los medios de comunicación ya había un lenguaje sobre el conflicto, precisado, muy bien retorizado y perfectamente localizado. Para eso he utilizado en mi proyecto 2 categorías de análisis. Uno, la voz del poeta como testigo de su época. Y la segunda es el poema contra el olvido. En esta segunda categoría estoy usando una tesis que maneja el poeta alemán Paul Celan en una de sus conferencias para demostrar cómo el lenguaje nos habla, nos dice lo que está sucediendo. Y en ese sentido, cómo el lenguaje poético es una forma de combatir el olvido. El poeta es testigo de su época en la medida que los hechos contenidos en los poemas, tal como los que vamos a leer, viven un encuentro histórico entre sucesos acontecidos y la comprensión de esos sucesos acontecidos, de manera presente en un continuo ahora, localizado y datado. Como nos dice el poeta irlandés Stephen Healy, Premio Nobel de Literatura en 1995, todo poema es un fiel reflejo de la realidad basado en un lenguaje no cotidiano, en la retórica del lenguaje no cotidiano, y en eso radica su poder y su fuerza. En ese sentido, el poeta no puede evitar en su obra que la palabra poética expresa desde sí mismo de lo indecible de la brutalidad del conflicto, enmudecida por el lenguaje camuflado, en el lenguaje muchas veces del habla cotidiano, porque el poema nos habla, como dice Paul Celan. En ese sentido, un poema nos habla en su propia causa, en su nombre preciso y en las circunstancias en las cuales han acontecido. Por esta razón, el decir de un poema, en tanto enfrentamiento continuo contra la realidad y la crueldad de esa realidad, el poema de Silva, fechado en 1886, que ahora vamos a leer, creo que lo distribuyeron, ya allí hay algo presente que hasta quizás 1990 había reflejado el lenguaje de los medios. Silva, en ese poema titulado El Recluta, nos demuestra cómo hay un horror en la disciplina castrense y hay una atrocidad en la disciplina castrense. El poema contra el olvido. El poeta es un testigo de su época en la medida en que nombra lo innombrable. Hasta antes de 1990, quizás he hecho un rastreo, no hay un texto que especifique con precisión, por ejemplo, lo que precisa el poema de Álvaro Mutis, fechado en 1966. En esa época quizás no habría la precisión en la descripción de lo que sucede en ese poema, en términos de la brutalidad y la fuerza, tanto de un cuerpo mutilado como el remolino, el río que arrastra ese cuerpo mutilado. En ese sentido, estos poemas lo que intentan demostrar es que en la ausencia del olvido está la presencia de la retórica del verso. Por esta razón, la literatura, los que aún leen literatura, deben tener presente que las obligaciones literarias como tal evitan que vivamos un mundo evasivo
que aunque está basado en la imaginación, no es imaginativo, ajeno a la realidad. En ese sentido, el texto del poema es un registro. Y lo que intento demostrar aquí es que estos 5 poemas son un registro anterior a cualquier forma de lenguaje anterior a los medios de comunicación. Y que han registrado eso con mucha anticipación, con precisión, con datación y con referentes inmediatos. Por esa razón, tal como nos lo dice el escritor Robert Louis Stevenson, la obligación fundamental de la literatura es que se adentre en el mundo de lo que nadie es capaz de mencionar. Y estos versos lo hacen. Uno no puede imaginar a Álvaro Mutis escribiendo un poema publicado en 1966, en un momento en el cual la crueldad era parte de lo nuestro. O un poema como el de Aurelio Arturo, publicado en 1916, en el cual hasta ese momento nadie podría mencionar, y nadie había mencionado, la crueldad de la guerra civil, las guerras civiles. Entonces, en ese sentido, estos poemas lo que reflejan es cómo hay un lenguaje ya fechado, datado, precisado, referenciado, que toca el tema del conflicto colombiano. Para poder desarrollar un poco con precisión estos puntos, hay un corpus de 5 poemas. Voy a intentar leerlos, haré análisis de algunos versos particulares de cada uno de estos poemas para establecer cómo es capaz de describir, precisar, demostrar lo que ha sucedido, lo que aún sigue sucediendo y lo que podría seguir sucediendo. Voy a arrancar con el poema de Eduardo Cote Lamus, publicado en 1965, A un campesino muerto en la violencia, que es un poema en el cual no hay esperanzas, porque lo imprevisto es lo que sucede allí. Entonces lo tiene, traten de seguirlo, tiene unos ritmos. A un campesino muerto en la violencia. No sabías escribir, pero en tu mano el arado era tu lenguaje. Y cuando así la tierra te expresaba la voz, se te volvía más suave. Tu corazón, el agua, el viento pasaban por el río. Tu palabra fue la densidad del aire y la luz de toda su alegría. Un día sin por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. El cielo alzó la frente, como si lo llamaran de lejos. Tus ojos dulces, más que el horizonte, todo muerto mira como un hermano. Después te sembraron igual que una semilla. Tu silencio cubierto por un árbol dejó borrado el crimen. Tramaron las raíces sobre ti su vida, pero aún te escucho respirar en las ramas. En este poema de Cote Lamus hay una particularidad, y es cómo él nos muestra por primera vez el olvido que seremos. ¿Cuántos muertos han sido olvidados? ¿Cuántos han visto llegar la muerte sin saber por qué? ¿Cuántos a la puerta de su casa han tenido ese fantasma de la mano negra presente? Hay 3 versos que de alguna manera sintetizan toda esta brutalidad desesperanzada, sin esperanzas. Aquellos que dicen: un día sin por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. Vivimos en un, digamos, espectro de terror en el cual no sabemos lo que nos depara el mañana. En estos tiempos de conflicto, y eso lo anticipó perfectamente Cote Lamus, no sabemos si mañana, hoy vamos y mañana nos levantamos, porque ahí está presente, está en ese clima, en ese ambiente. Y estos versos sintetizan toda esa brutalidad que no nos da esperanza, que además nos refleja la fragilidad en la cual vivimos presentes. Una brutalidad que además no respeta ni siquiera el anhelo de vivir, porque ataca esa esperanza, ese anhelo. Lo enmudece, nos enmudece. Todo este silencio del cual nos han hablado hoy, anoche y antenoche, estos 3 versos lo reflejan. Cómo hay un olvido allí al cual nos vemos sometidos. Pero además miren cómo particulariza algo que suena un poco absurdo, pero así es. Todo muerto mira como un hermano. ¿Y qué nos indica esto? Que de alguna manera todos en un profundo lazo de solidaridad, y quién no en este país ha tenido una pérdida de vida humana, la cual